Bueno, vamos a ver rápidamente ¿sí? Lo que son los elementos accidentales del acto jurídico, es decir, plazo, cargo y condición. ¿Sí? Que los podemos encontrar ¿sí? Diferenciados como lo que se llaman las modalidades del acto, ¿sí? Pero son lo mismo, que son estas tres que acabamos de nombrar, condición, plazo y cargo. ¿Sí? Son a las cuales puede estar sometido el acto jurídico. Vamos a arrancar por la condición, que está a partir del artículo 343. ¿Sí? Cuando tenemos condición, cuando se subordina ¿sí? la eficacia o resolución del acto jurídico, justamente, es decir, el nacimiento o la extinción o aniquilación de los efectos, a un hecho. Que este hecho tiene que ser futuro e incierto, es decir, tiene que ser un evento condicional. ¿Sí? Lo que se caracteriza en la condición es que justamente no sabemos si este hecho va a pasar y si va a pasar no sabemos cuándo, ¿sí? Es incierto. Muy bien. Este evento, si este hecho futuro incierto, tiene que cumplir ciertos requisitos. Muy bien, dijimos que tiene que ser un hecho, es decir, un acontecimiento. Tiene que ser futuro, ¿sí? Debe ser incierto, justamente esto que hablábamos, es decir, que es eventual o contingente, ¿sí? No importa si las partes están mayor o más o menos seguras de que suceda o no, ¿sí? Con que no estén seguros basta, ¿sí? La falta de certeza. Tiene que ser posible tanto material como jurídicamente, ¿sí? Debe ser lícito, es decir, no tiene que estar prohibido por la ley y por supuesto debe ser conforme a la moral, buenas costumbres y el orden público, ¿sí? Y no se puede que sea puramente, y acá no lo puse, pero puramente o totalmente potestativo del deudor, ¿sí? Es decir, que dependa exclusivamente de la voluntad de éste. Esos son los requisitos que debe cumplir la condición, ¿sí? Obviamente para ser válida. ¿Cuáles son los caracteres? ¿Sí? Siempre la condición es voluntaria, ¿sí? Tiene que salir de la voluntad de las partes, la tienen que fijar las partes. Es accidental, ¿sí? Fíjense que es un elemento accidental, es decir, que en principio no está, por eso nos lleva al tercer supuesto, que es excepcional, ¿sí? Es algo que, bueno, resulta ser que está, pero no es el principio general, ¿sí? El principio general es que los actos jurídicos son sin condición. Y es indivisible, ¿sí? La condición se cumple o no se cumple, no se puede cumplir parcialmente. A eso apunta con que es indivisible, ¿sí? Bueno, ¿qué tipos de condiciones tenemos o clases? Primero, esta es la más importante, ¿sí? Que nosotros tenemos condiciones resolutorias o suspensivas, ¿sí? En las resolutorias, el hecho futuro incierto va a causar la extinción de los efectos propios o normales. Es decir, una vez que se cumple esa condición, ese acto jurídico va a perder efectos, ¿sí? Va a perder los efectos, ¿sí? No sé, por ejemplo, si yo le regalo a mi hijo un auto y le digo, mira que si vos desaprobás los exámenes de la facultad, yo te lo saco, ¿sí? El acto jurídico ya está en proceso porque yo ya le di el auto, pero en el momento que él desaprueba, ¿sí? Es una condición, no sabemos si va a aprobar o no, si desaprueba, ese auto me lo devuelve, ¿sí? Ese acto jurídico que teníamos entre nosotros se extinguen los efectos. En cambio, la suspensiva, los efectos están suspendidos en el tiempo, ¿sí? Hasta el momento que se cumple la condición. Es decir, que solo van a hacer o va a producir efectos cuando pase ese hecho futuro incierto. Es decir, no va a suceder ese acto jurídico, no va a producir efectos hasta que suceda esta condición, ¿sí? Por ejemplo, si le digo a mi hijo, si vos te recibís, yo te regalo un auto, ¿sí? ¿Cuándo le voy a regalar ese auto? Cuando se reciba. ¿Cuándo se va a recibir? Y no sé, porque es una condición. Puede pasar como no puede pasar, ¿sí? Pero no lo va a tener, ¿sí? No se lo voy a donar, no se lo voy a regalar hasta que efectivamente se reciba. Luego tenemos la clasificación en positivas o negativas, ¿sí? Las positivas, perdón, acá tenemos una condición que está supeditada a que haya un cambio, si necesitamos un cambio. Por ejemplo, yo voy a comprar ese inmueble si vos obtenés la habilitación municipal, ¿sí? O lo voy a comprar, no sé, para poner cualquier negocio, si obtenés la habilitación municipal. Y en las negativas, en cambio, necesitamos que nada cambie, ¿sí? Al revés.
no tiene que haber ningún cambio o alteración de lo que está pasando, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo a mi hijo le estoy pagando el alquiler y le digo, mira, yo te voy a seguir pagando el alquiler, ¿sí? Siempre y cuando vos continúes estudiando, ¿sí? La carrera de abogacía, ¿sí? Continúes con tus estudios, ¿sí? Que es lo que no tiene que pasar, no tiene que abandonar justamente la universidad. Luego tenemos las casuales, las potestativas o las mixtas. Las casuales son aquellas que son totalmente, o sea, la producción de ese hecho futuro incierto o condición es totalmente ajena a la voluntad de las partes, ¿sí? Es algo aleatorio que las partes no manejan. Por ejemplo, la suba de una cotización de una acción en la bolsa. Potestativa ya acá depende, ¿sí? En todo o en parte, ¿no? De la voluntad de los interesados. Que acá esto hay que unirlo con lo que vamos a ver acá en prohibidas, pero en principio nunca puede existir una condición que dependa exclusivamente, ¿sí? O puramente de la voluntad de una de las partes. Pero ojo, esto es que no dependa del mero capricho de la parte, ¿sí? Ahora, sí puede suceder, es una condición totalmente válida, cuando depende de la voluntad de las partes, pero está atado a que esa parte, ¿no? Lleva a cabo o despliega algún tipo de destreza, esfuerzo, actividad, ¿sí? Pero siempre esto, es que no sea el mero capricho. Mixta, ¿sí? Acá es de ambos, ¿sí? Puede depender parte de la voluntad depende en parte, perdón, de la voluntad de las partes y la otra parte de un hecho aleatorio o ajeno a las partes, ¿sí? Por ejemplo, y así ya también vemos un poquito la potestativa. Si tenía que obtener una autorización municipal, fíjense que eso ya es una acción que tiene que realizar la parte, ¿sí? Y lo que no sabemos es si efectivamente la municipalidad le va a entregar o no la habilitación, ¿sí? Es decir, necesitamos que la persona efectivamente lleve a cabo alguna acción, ¿sí? Es medio potestativa, es decir, ir y solicitar y cumplir los requisitos, por supuesto, en la municipalidad la habilitación. Ahora bien, que te entreguen o no la habilitación no va a depender de la voluntad de la parte, ya es un hecho ajeno a las partes. Bueno, el 344 establece lo que son las condiciones prohibidas, ¿sí? Por supuesto no se puede poner un hecho que sea imposible, siempre acá tengan en cuenta sea material o jurídicamente hablando, ¿sí? Es decir, si la ley me lo prohíbe, yo no puedo. Bueno, esto tal vez lo vieron también con los objetos, ¿no? Pero algo que la ley no me permite, ni la propia naturaleza o la materialidad. Por supuesto, no puede ser contra la moral y buenas costumbres, sí, no puede estar prohibido por la ley, tal como les dije, no puede depender exclusivamente de la voluntad del obligado, y no afecten la libertad de las personas, ¿sí? Algunos ejemplos puede ser, por ejemplo, que no permita elegir el domicilio, ¿sí? O no permita elegir el tipo de religión o el estado civil, ¿sí? Cosas que hacen a la personalidad. Bueno, ¿cuáles son los efectos de la condición? ¿Sí? La regla general es el principio de irretroactividad, es decir, que cumplida la condición se producen los efectos desde el momento de la condición para adelante, ¿sí? De forma inmediata y para adelante, nunca para atrás. Obviamente, según sea resolutorio o suspensivo, ¿sí? Si es suspensivo, recién ahí van a comenzar a surtir efectos, recién ahí van a nacer esos efectos. En cambio, la resolutoria nos va a aniquilar o a extinguir los efectos desde el momento que se cumple esa condición, ¿sí? Bueno, y obviamente como excepción tenemos la retroactividad, ¿sí? Se puede pactar la retroactividad, tiene que ser de forma voluntaria entre las partes, y ellos mismos pueden establecer que surta efectos desde el día de celebración del acto o que los pierda de ese día, ¿sí? Según sea suspensiva o resolutoria. Ahora bien, este pacto de retroactividad lo único que no puede atacar, ¿sí? Son los actos de administración, por ejemplo, si tenía heredado un inmueble y hay un alquiler, bueno, eso es un acto de administración, o no puede reclamar los frutos percibidos por quien tenía la cosa, ¿sí? Piensan que acá los efectos se van a volver al día 1, al día del acto, ¿sí? Pero esto no se puede atacar, ni tocar, perdón. Muy bien. El plazo es muy similar, así que lo vamos a hacer más rápido todavía. Acá también tenemos que en un acto jurídico que
vamos a supeditar el nacimiento o aniquilación del mismo a un hecho futuro, pero en este caso va a ser un hecho cierto, ¿sí? Acá vamos a tener certeza. ¿Cuáles son los caracteres? ¿Sí? Que esto es fundamental, lo que distingue con la condición, es que es cierto, ¿sí? El plazo siempre es cierto. Ahora vamos a ver qué tipo de certeza tenemos, pero esta es la diferencia fundamental, ¿sí? Es importante acá saber, aunque vamos a dar ejemplos, que no tiene que ser una fecha exacta o una cantidad de días determinados, ¿sí? Sino tiene que ser algún acontecimiento que yo sé que va a suceder. Muy bien, ¿qué tipo de plazo tenemos? Y acá aplicamos muy parecido, por supuesto, a lo que vimos con condición, ¿sí? Tenemos plazos resolutorios y suspensivos, ¿sí? ¿Cuáles eran los resolutorios? Eran los que ataban los efectos del acto a que se extinga, es decir, una vez cumplido el plazo, se extinguió. Por ejemplo, el contrato de locación, ¿sí? Se extiende hasta el 30 de febrero. Muy bien, el 30 de febrero ese contrato de locación se va a extinguir. ¿Por qué? Porque se cumplió el plazo. Suspensivo, recuerden que acá se supedita a este plazo para que empiece a surtir efectos, ¿sí? Para que nazcan los efectos del acto, ¿sí? Por ejemplo, el pago del precio de la casa, ¿sí? Se hará el 30 de febrero, ¿sí? Es decir, recién vamos a hacer el pago y celebrar esta compra y venta el 30 de febrero. Bueno, puede ser voluntario, legal o judicial, esto es muy sencillo, voluntario cuando las partes lo establezcan, legal cuando surja de la ley, ¿sí? Fíjense que el supuesto de locación ahora actualmente es de 3 años el mínimo, así que si las partes nada dicen, se requiere este mínimo. Y judicial, por supuesto que venga o sea establecido judicialmente, ¿sí? Por un magistrado. Otra clasificación es en esencial o no esencial, ¿sí? El esencial es aquel plazo que sí o sí requiero que se cumpla, ¿sí? Para que resulte ventajoso para las partes. Si yo contrato, por ejemplo, compro una torta de casamiento, esa torta la necesito el día de mi casamiento, ¿sí? Lo mismo que el cumpleaños de 15, ¿sí? Si me dan el vestido, no me pueden el vestido un mes después, ¿sí? Porque ya no me sirve, ya no hay ventaja. Obvio, ojo, que acá sigue existiendo la posibilidad de reclamar daños y perjuicios. Lo mismo que en no esencial, ¿no? Acá en el no esencial a mí no me va a cambiar tanto el cumplimiento en el plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a seguir siendo satisfactoria, ¿sí? Le va a seguir sirviendo, va a ser provechosa para el acreedor. Por supuesto que también el acreedor puede reclamar daños y perjuicios si le corresponde, ¿sí? No sé, por ejemplo, si yo compro un microondas, ¿sí? O una heladera y bueno, me lo traen fuera del plazo establecido, y bueno, no me va a cambiar tal vez, depende, ¿no? O por un microondas tal vez. Otra clasificación, ¿sí? En determinado o indeterminado, ¿sí? En el determinado lo vamos a subordinar a un evento que a priori es conocido por las partes y que inexorablemente va a suceder. Yo sé que este hecho va a suceder, no tengo dudas, ¿sí? Ya sea, no sé, dijimos el 30 de febrero del 2021, fantástico, sé que ese día va a llegar. O la muerte de una persona, ¿sí? La muerte del morador, ¿sí? Del habitador de ese inmueble. Bueno, eso va a suceder, lo sabemos. No sabemos exactamente cuándo, pero va a suceder. Y el indeterminado, sí, acá hay un plazo, pero no está estipulado expresa ni tácitamente, ¿sí? Un ejemplo acá puede ser el artículo 889, ¿sí? Que acá es una posibilidad de someter como plazo al pago mejor fortuna, ¿sí? Básicamente, que dice ese artículo, dice que se puede acordar que el deudor abone, ¿sí? Pague cuando mejore su fortuna, ¿sí? Que acá específicamente dice la normativa que se aplican las reglas de las obligaciones a plazo indeterminado, ¿sí? Porque en algún momento va a mejorar su fortuna, solo que no sabemos cuándo. Bueno, cierto e incierto, es muy parecido, pero ojo, ¿sí? En el cierto yo sé el momento exacto en el que va a suceder. Es decir, no sé, dijimos que era el 30 de febrero de 2021, bueno, fantástico, es ese día. El incierto sabemos que va a suceder, pero no sabemos a priori exactamente cuándo, ¿sí? Por ejemplo, la muerte del que habita el inmueble. Y la última clasificación es cuando es expreso o tácito, que acá es muy, muy sencillo, ¿no?
En el expreso está de forma explícita, ¿sí? Clara, inequívoca, establecido, ¿sí? Cuando le pusimos no la fecha de extinción del contrato de locación. Y en el tácito, perdón, no está establecido expresamente, pero emana, sí, indubitablemente lo que es la naturaleza y demás circunstancias del negocio jurídico. No sé, por ejemplo, si yo compro mercadería, ¿sí? ¿Cuál sería el plazo tácito que tiene que estar? ¿Me pueden tardar en traer mercaderías 3 meses? Si no, a lo sumo, la propia naturaleza del acto puede decir que va a tardar lo que tarde en embalar, en preparar y hacer el envío, ¿sí? Pero bueno, depende de dónde compre y la naturaleza y el acto en sí. Bueno, esto los invito a leer el artículo 6, dice muy bien cómo se cuentan los plazos, ¿sí? Establece las reglas, son muy claras, ¿sí? Cuando es por días, por horas, por meses, etc. ¿Quién es el beneficiario del plazo? ¿Sí? La regla general es que siempre el plazo está a favor del obligado, ¿sí? En nuestro caso sería el deudor. Por ejemplo, ¿sí? Para que se entienda esto, si tiene que el deudor pagar del 1 al 10, el acreedor no puede venir el día 5 y exigirle, ¿sí? ¿Por qué? Y porque ese plazo está a favor del obligado, ¿sí? El deudor tiene todos esos días para abonar. Si el deudor quiere pagar antes de que se venzan esos 10 días, del 1 al 10 no hay problema, ¿sí? Siempre y cuando sea por decisión del deudor, porque el plazo está a favor de él, ¿sí? Pero nunca le puede exigir el acreedor. Bueno, excepcionalmente, siempre vieron que en derecho hay una excepción, ¿sí? Puede establecerse que expresamente determinado plazo esté a favor del acreedor, ¿sí? O que surja de la propia naturaleza del acto. Por ejemplo, en el contrato de depósito, ese plazo siempre es a favor del depositante, ¿sí? Acá es al revés, pero porque es la naturaleza de ese acto, de ese contrato, perdón. Bueno, cargo, último. ¿Qué es el cargo? Ya acá es parecido, pero hay unas diferencias mayores, ¿sí? Acá el cargo siempre es una obligación que puede ser de dar, hacer o no hacer, que siempre es una obligación accesoria de otro, del acto, ¿no? Y esta se le impone al adquiriente, ¿sí? ¿Cuáles son los caracteres del cargo? ¿Sí? Que es obligatorio, una vez que se fijó el cargo, la parte tiene que cumplirlo, ¿sí? No es porque sea un deber moral o un consejo, ¿sí? Sino que es una obligación legal, ¿sí? A tal punto que si no lo cumple, va a poder ir la persona a reclamar judicialmente a que lo cumpla. Es accesorio porque sigue la suerte del principal, es excepcional si siempre se presume sin cargos, algo que se establezca. Es accidental si tengan en cuenta que vamos a necesitar que esté de forma expresa, voluntario porque surge de la voluntad de las partes, ¿sí? Tal como dijimos, tiene que estar expresamente, es decir, que no se permiten cargos tácitos o implícitos, ¿sí? Y acá va a ser restrictivo del derecho transmitido, ¿sí? Lo va a restringir. ¿Qué clases de cargos tenemos? Tenemos los cargos simples y los cargos condicionales. Vamos con los simples, ¿sí? Acá los cargos simples, si no se cumplen, no va a aniquilar el derecho, ¿sí? Solo va a poder reclamar judicialmente que se cumpla, pero el acto va a ser totalmente válido, va a seguir surtiendo efectos. En cambio, si es suspensivo o condicional, ya lo vimos, esto aplicamos lo mismo, ¿sí? Hacen hacer o resuelve el acto. Y ojo, siempre si hay dudas de si es cargo o condición, siempre se va a presumir que es un cargo. ¿Cuáles son las diferencias con el plazo y la condición? Bueno, vamos primero con condición. El cargo es coercible judicialmente. Si yo puedo decirle al señor juez que quiero que cumpla este cargo, ¿sí? Vamos a abrirlo. En cambio, perdón, acá quedó. La condición yo no le puedo pedir al juez que la cumpla. Si tengan en cuenta, es un hecho futuro incierto. El cargo siempre es irretroactivo, siempre es para el futuro. En cambio, nosotros para la condición vimos que puede establecerse el pacto de retroactividad, es decir, para atrás, que surta efectos desde el día de celebración del acto. El cargo no actúa de pleno derecho, en cambio la condición sí, una vez que cumplida, ya está. El plazo es más corto, si en el cargo es coercible judicialmente, perdón, acaba plazo. Y el plazo no, ¿sí? El plazo no es coercible judicialmente, yo no le puedo pedir al juez que cumpla con el plazo. Bueno, algunas cuestiones a tener en cuenta también respecto a quién cumple el cargo, cómo se cumple el cargo, ¿sí? Y a favor de quién, si eso es algo más bien general. Si quién cumple el cargo, bueno, y acá es claro que el adquirente, porque ya lo dijimos, ¿sí? Depende del supuesto, puede cumplir un tercero o los cohabientes.
Acá hay que tener en cuenta, sí, que si es una obligación intuito personal, es si acá la persona fallece, no puede cumplir, y bueno, acá se va a tener que devolver las cosas, ¿sí? El titular originario. ¿Cómo se cumple el cargo? ¿Sí? Es decir, cómo y cuándo, básicamente. Y bueno, primero que nada vamos a ver qué se pactaron. Tengan en cuenta que esto es voluntario, por lo tanto hay que ver qué dijeron las partes. Y si las partes nada dijeron o no fueron claras, bueno, ahí lo tendrá que fijar el juez. Bueno, ¿y a favor de quién es el cargo? ¿Sí? Puede ser a favor del donante, por ejemplo, no sé, se me ocurre que le den asistencia económica. Eh, puede ser también a favor de un tercero determinado o terminable. Por ejemplo, no sé, si la obligación es de crear un asilo o un orfanato, ¿sí? O porque no han surgido también que pongan cárceles. Así que esos terceros van a ser, ya sea determinados o indeterminados, los que se favorezcan de este cargo. Incluso puede ser a favor, ¿sí?, del mismo adquirente, ¿sí? No sé, si le pone el cargo condicional de que termine la facultad, ¿sí? Porque si termina la facultad va a ser para sí. ¿Qué pasa si incumple? ¿Sí? Si no se cumple este cargo. La regla general es que no extingue los efectos propios del acto, ¿sí? Es decir, ese acto sigue surtiendo efectos, lo que va a tener que hacer la persona es reclamar judicialmente que se cumpla ese cargo, ¿sí? Y si correspondiere, por supuesto, daños. Pero excepcionalmente puede establecerse que pierda los efectos del acto, ¿sí? Que se revoque. Nosotros tenemos varios supuestos, lo que es la revocación de la donación por incumplimiento de cargo, ¿sí? Tenemos lo que es la revocación de legados por incumplimiento, ¿sí?, cuando van con cargo, y los cargos intuitos personales, ¿sí? Si era un cargo que solo podía cumplir determinada persona, imagínense, no sé, que le ponga la obligación de que pinte un cuadro y muere antes que lo pinte, bueno, eso lo tendrá que devolver, ¿sí? Vuelven los efectos para atrás, extingue el acto. Así que bueno, ese es cargo, ¿sí? Cargo, plazo y condición.